soy el jefe del Estado. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución política. Leo textualmente, artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Es lo que dije públicamente. Lejos de presentar una agenda para dar soluciones a las problemáticas reales del país, que ha estado en guerra por más de 60 años, Gustavo Petro se ha dedicado a atacar las instituciones, la democracia y a los ciudadanos trabajadores y respetuosos de la ley, quienes lo eligieron buscando un profundo cambio en el país. ¿Está resultando peor el remedio que la enfermedad? ¿Qué pasó con el primer round que lanzó Gustavo Petro contra la institucionalidad al estilo de Hugo Chávez? ¿O quizás está obedeciendo al pie de la letra la agenda progresista del infame y perverso George Soros? Ya se lo vamos a contar, pero antes de continuar, los invitamos a que se suscriban al canal, dejen un comentario y un like al finalizar esta emisión. Comencemos. Petro pierde primer round contra la institucionalidad colombiana. Como un dictador quedó Gustavo Petro ante la opinión pública al pretender pasar por encima de la separación de poderes, autoproclamándose jefe del fiscal general. Su aventurada afirmación generó reacciones firmes tanto de la Fiscalía como de la Corte Suprema, que lo señaló de atentar contra la Constitución. El presidente Gustavo Petro parece estar apostando en tiempo récord por la implementación del libreto chavista, el cual parece ser su sueño dorado. Ante los obstáculos que ha encontrado sus reformas en el Congreso, desde sus filas surgió hace pocas semanas la descabellada propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Acto seguido, anunció su intención de apelar al método de las expropiaciones, que no es más que robar las propiedades a sus dueños, tal y como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, según lo reafirmó María Corina Machado, su opositora, para cumplir su promesa de otorgar tierras a los campesinos, y amenazó con hacer una revolución y generar violencia en las calles si no se aprueban sus proyectos reformistas. Pocos días de sus incendiarias declaraciones, se veían milicias campesinas desfilar por las calles del centro de Bogotá, haciendo recordar a muchos los colectivos al servicio de la dictadura venezolana, contratados para reprimir precisamente las manifestaciones. Y como cereza que le faltaba al pastel, el mandatario colombiano lanzó este viernes su primer zarpazo a la institucionalidad al pretender pasar por encima de la separación de poderes, declarándose jefe del fiscal general. El fiscal no olvida una cosa que la Constitución ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él, dijo Petro desde España en el marco de su primera visita oficial al país europeo, a propósito del cuestionamiento del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, a unos tweets publicados por el líder del pacto histórico el pasado jueves. Señores, la verdad sea dicha, Petro hizo un atentado contra la Constitución. La aseveración de Gustavo Petro no fue otra cosa que un intento por desestabilizar la separación de poderes, esencial en cualquier democracia, tal como lo hizo su mentor venezolano Hugo Chávez. Y así se lo hizo saber el fiscal Barbosa, quien en entrevista ofrecida a la emisora de radio, la FM, respondió de inmediato advirtiendo que la declaración que hace el presidente es un atentado contra la Constitución, la rama judicial y la división de poderes en Colombia. Francisco Barbosa anunció incluso que acudirá ante instancias internacionales para pedir medidas cautelares de protección por considerar que las declaraciones del presidente, a las que calificó como un improperio y una aberración, pueden poner en riesgo la vida de su familia y la de él mismo. Ante este zarpazo de Petro contra la Constitución, la Corte Suprema de inmediato dio una contundente respuesta. Ahora, si Petro buscaba lanzar otro globo de ensayo y medir las reacciones de la opinión pública con su irresponsable afirmación, salió perdiendo en este primer round que se planteó contra la institucionalidad. El ruido que hizo la aventurada afirmación de Petro llegó incluso a provocar la inesperada reacción pública de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que en un comunicado divulgado en las redes sociales alertó sobre la gran inquietud que genera la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia por parte del mandatario. Y para no dejar lugar a dudas, el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, aclaró que el fiscal general de la Nación no tiene jefe jerárquico y recordó que es elegido directamente por el alto tribunal de la terna que envía el jefe de Estado. Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional, sentenció.
3 exfiscales de la Nación también fijaron posición frente a la polémica desatada por Gustavo Petro desde el exterior, que sin mucha interpretación constituye un atentado contra la institucionalidad. Luis Camilo Osorio, Viván Morales y Alfonso Valdivieso Sarmiento se mostraron indignados por algo que no debe suceder, según señalaron a la emisora colombiana. En un país atravesado por medio siglo de guerra y una profunda polarización política, la idea de que un exguerrillero de izquierda podía gobernar de la mano de partidos tradicionales conservadores ha llegado a su fin. 9 meses después de que comenzara el mandato de Gustavo Petro, las fichas políticas han vuelto a su posición y las cosas han vuelto a como estaban antes. El presidente llama a una revolución, a los campesinos, a los trabajadores, ataca a las élites neoliberales. Los partidos de la derecha, por su parte, lo acusan de amenazar la democracia, de saltarse la institucionalidad, de querer perpetuarse en el poder. En política, Colombia ha vuelto a ser Colombia. Solo que ahora, por primera vez en la historia moderna del país, el presidente es quien incita a la revolución. El exfiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, rechaza las polémicas declaraciones hechas por el presidente Gustavo Petro, diciendo textualmente, abro comillas, esto es muy grave, es una ruptura del orden constitucional de la República. Los poderes públicos actúan coordinadamente sin que uno pueda subordinar al otro. El Poder Judicial es un órgano autónomo e independiente que no puede estar sometido a la voluntad y a los caprichos del poder gubernamental, dijo. Ahora, otros entes internacionales también se pronunciaron frente a las palabras de Gustavo Petro. En este caso, fue la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch quien condenó las preocupantes declaraciones del presidente Gustavo Petro. Comentó que según la Constitución Política del 91, la Fiscalía es parte de la rama judicial y por lo tanto independiente del presidente, aseguró Juan Papier, subdirector de la organización, desde su cuenta de Twitter. Papier también explicó que los altercados entre el presidente y el fiscal generaban una situación negativa para el país. Las crecientes tensiones entre el fiscal y el presidente, motivadas por actitudes irresponsables de ambos lados, ponen al país en una situación institucional muy preocupante. Finalmente, aseguró que es un momento crucial para la labor de la Fiscalía en Colombia, y ello ocurre justamente cuando la Fiscalía tiene por delante la tarea crucial de realizar procesos sólidos y para lograr el sometimiento a la justicia y de investigar evidencias de negociaciones ilícitas. Señores, así están las cosas en Colombia en estos momentos. Mientras Gustavo Petro está perdiendo el control del país tras solo 9 meses en el poder, magistrados de la Corte, exfiscales y organizaciones internacionales no ocultan su indignación ante lo que consideran una situación inaceptable por la situación precisamente que está pasando el país. Y muchos se preguntan si Petro podrá avanzar con sus reformas en medio de un rechazo y duras críticas contra su postura dictatorial. ¿Estará Colombia en el preámbulo de la novela venezolana parte 2.0? ¿Ustedes, señores, qué opinan? Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Manténganse informados y no olviden dar un like a este video. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.